La electricidad se ha cortado durante 6 días. Su suministro de propano se agotó al tercer día. Ha estado comiendo comida fría directamente de latas y fingiendo que todo está bien, pero no lo está. Y todos a su alrededor lo saben. Tiene madera, ramas caídas, muebles rotos y restos de madera del garaje. Pero cada vez que enciende un fuego abierto para cocinar, quema la mitad de sus reservas solo para hervir una olla de agua. El humo va a todas partes y el calor se dispersa en todas direcciones excepto hacia su comida. Está desperdiciando combustible que no puede reemplazar. Está generando humo que anuncia su posición a todos y casi no está obteniendo nada de la energía térmica que su fuego realmente produce hacia la comida que se supone debe mantenerlo con vida. Hay una forma superior. Ha habido una forma mejor durante décadas, y las personas que la diseñaron no eran preparacionistas ni supervivencialistas. Eran ingenieros que trabajaban para organizaciones humanitarias tratando de reducir las muertes por humo en interiores en el mundo en desarrollo. Crearon un sistema de combustión tan eficiente, tan elegante y tan fácil de construir a partir de materias primas que se ha extendido a todos los continentes y a todas las comunidades de supervivencia de la Tierra. Se llama estufa cohete, y una vez que entienda cómo y por qué funciona, nunca volverá a ver un fuego abierto de la misma manera. Una estufa cohete quema combustible de diámetro pequeño, palos, ramitas y restos de madera cortados en pedazos no más gruesos que su muñeca, a temperaturas extremadamente altas, en una cámara de combustión controlada, que fuerza toda la energía térmica hacia arriba, a través de un único canal de escape vertical directamente hacia lo que esté cocinando. El resultado es una estufa, que produce más calor con menos combustible que casi cualquier otro diseño de leña. Genera muy poco humo cuando funciona correctamente, y se puede construir en una tarde con ladrillos, bloques de hormigón, arcilla o escombros sin herramientas ni habilidades especiales. La física detrás de esto no es complicada. Los fuegos abiertos son térmicamente ineficientes, porque el calor irradia hacia afuera en todas direcciones, y la mayor parte nunca toca su recipiente de cocción. La combustión en sí también es incompleta. La madera que se quema a temperaturas más bajas produce más humo y más partículas no quemadas, porque los gases volátiles, liberados por la madera, no se encienden por completo. Una estufa cohete resuelve ambos problemas simultáneamente. La cámara de combustión aislada en forma de L concentra el calor y eleva las temperaturas lo suficiente como para quemar esos gases volátiles por completo, razón por la cual una estufa cohete que funciona correctamente casi no produce humo. Y el canal de la chimenea vertical enfoca todo ese calor directamente hacia arriba en una zona caliente concentrada, donde su olla se asienta directamente sobre la trayectoria de la llama. Está capturando el calor que un fuego abierto desperdicia. Antes de construir, debe comprender la geometría. Una estufa cohete tiene tres componentes esenciales: la alimentación horizontal de combustible por donde se introduce la leña desde un lado, la cámara de combustión en la base del canal vertical donde ocurre la quema real, y la chimenea vertical, que enfoca los gases calientes hacia arriba hasta la superficie de cocción. La forma de L creada por la alimentación horizontal que se encuentra con la chimenea vertical es la característica definitoria del diseño. Todo lo demás es un detalle de implementación. El diámetro interno tanto de la alimentación horizontal como de la chimenea vertical debe ser constante, manteniendo la misma área transversal en todo momento. A esto se le llama túnel de combustión, y el diámetro constante es lo que impulsa la dinámica del flujo de aire que hace que la estufa funcione. Una construcción estándar para principiantes utiliza una sección transversal cuadrada de 4 por 4 pulgadas o un tubo redondo de 4 pulgadas de diámetro para el túnel de combustión,
Esto es lo suficientemente pequeño como para concentrar el calor de manera efectiva y lo suficientemente grande como para acomodar un fuego útil para cocinar. Hoy va a construir esto de 3 maneras. Primero, con ladrillos estándar sin mortero, una construcción apilada en seco que puede ensamblar en menos de 1 hora. Segundo, con bloques de hormigón, que es más rápido y duradero. Tercero, con arcilla y escombros, que es la verdadera construcción sin materiales, que puede ejecutar con nada más que tierra, rocas y tiempo. Comience con la estufa cohete de ladrillos apilados en seco, porque le enseña la geometría más claramente, y no cuesta casi nada si tiene acceso a ladrillos. Necesita 16 ladrillos estándar para una construcción básica funcional. Encuentre una superficie plana y estable sobre la cual construir. Es mejor que sea incombustible, hormigón, tierra compactada o piedra. No una plataforma de madera. Coloque su primera hilada. Coloque 2 ladrillos paralelos entre sí, separados por el ancho de un ladrillo más, un pequeño espacio, aproximadamente de 4 a 5 pulgadas, entre las caras internas. Estas son las paredes de su canal horizontal de alimentación de combustible. La abertura del canal mira hacia usted. Aquí es donde introducirá su combustible. Al final de esos 2 ladrillos paralelos, coloque 2 ladrillos más perpendiculares, cerrando la parte posterior del canal de alimentación y formando la base de la cámara vertical. Ahora tiene una forma de U abierta hacia usted y abierta en la parte superior. Esa es su zona de combustión en la esquina de la L. Ahora construya la chimenea vertical hacia arriba, desde esa esquina. Apile ladrillos a cada lado de la abertura en la parte posterior del canal de alimentación, creando paredes que se elevan en línea recta. Estas paredes forman el canal vertical. Cada hilada de ladrillos añade altura. Desea que la chimenea vertical tenga un mínimo de 8 pulgadas de alto. Más alto es mejor, hasta unas 12 pulgadas para una estufa de campo compacta, porque una mayor altura vertical crea un tiro más fuerte. El tiro es el motor de la estufa cohete. Más altura significa una mayor succión de aire a través del sistema, lo que significa una combustión más caliente y completa. A medida que apila, asegúrese de que el canal interior permanezca despejado y constante. No deje que los ladrillos invadan el túnel de combustión. La trayectoria del flujo de aire es sagrada. Si la obstruye, perderá la eficiencia que hace que este diseño funcione. En la parte superior de su chimenea vertical, deje un espacio en un lado, una pequeña muesca o simplemente un desplazamiento en la última hilada de ladrillos que actúe como soporte para la olla. Su recipiente de cocción se asienta directamente sobre la abertura de la chimenea, descansando sobre la hilada superior de ladrillos con el espacio justo entre la olla y el borde de la chimenea para que escapen los gases de combustión. Si sella la parte superior por completo con su olla, ahogará el tiro. El espacio es importante. Una regla general es que el área del espacio alrededor de la olla debe ser aproximadamente igual al área transversal del túnel de combustión. Aproximadamente la misma abertura que deja entrar el aire debe estar disponible para que el gas escape alrededor de la olla. Esa es la construcción apilada en seco. Funcionará, aunque se vea tosca y se desmoronaría si se patea. Para una instalación más permanente, debe unir los ladrillos con mortero o cambiar a un material diferente. La versión de bloques de hormigón es más rápida y a prueba de bombas. Los bloques estándar de hormigón hueco, de 8 por 8 por 16 pulgadas, utilizados en la construcción, se pueden organizar para formar una estufa cohete sin cortar un solo bloque. 2 bloques, colocados uno al lado del otro, con sus núcleos huecos alineados, forman un canal de alimentación. Coloque 2 bloques más de pie en la parte posterior para crear las paredes de la chimenea vertical,
utilizando los núcleos huecos como canal de humo. La geometría es la misma que la versión de ladrillo, solo que a mayor escala, y con un material que pesa lo suficiente como para mantenerse en su lugar sin mortero. La construcción con bloques de hormigón es más grande que la versión de ladrillo, lo que significa que se adapta a una olla más grande y a una alimentación de combustible más larga. Puede introducir trozos de madera más largos. También tiene más masa térmica, lo que significa que tarda más en calentarse, pero retiene el calor por más tiempo una vez que lo hace. Para una estufa de campamento semipermanente, en una ubicación fija, esta es su construcción. Ahora la construcción de arcilla y escombros, que es la que más importa en un escenario genuino de cero recursos, porque no requiere nada que no pueda encontrar en la mayoría de los entornos. Encuentre su arcilla. La verdadera tierra arcillosa se mantiene unida cuando está mojada y no se desmorona cuando está seca. Si toma un puñado de tierra húmeda y mantiene su forma sin desmoronarse, tiene suficiente contenido de arcilla para trabajar. Si se desmorona, busque tierra con mayor contenido de arcilla o mezcle material más fino. No busca arcilla de alfarero, busca tierra cohesiva. Recolecte su agregado: piedras pequeñas, grava, trozos de ladrillo roto o arena gruesa. Va a mezclar esto con su arcilla en una proporción aproximada de 1:1. Esta mezcla se llama cob y es uno de los materiales de construcción más antiguos de la Tierra. La arcilla une todo. El agregado evita que se agriete al secarse y agrega resistencia estructural. Si tiene paja o pasto seco, agregarlo en pequeñas cantidades reduce aún más el agrietamiento. Mezcle su cob con agua hasta que tenga la consistencia de una masa de pan muy rígida, cohesiva, manejable, no pegajosa y que no se desmorone. Sabrá que está bien cuando pueda darle forma con las manos y mantenga esa forma. Demasiado húmeda y se hunde, demasiado seca y se agrieta de inmediato. Ahora esculpa su estufa. Construya una plataforma base sólida de cob compactado de aproximadamente 4 pulgadas de grosor y al menos 18 pulgadas cuadradas. Deje que se reafirme un poco. No seca, solo lo suficientemente firme como para soportar la siguiente capa sin deformarse. Construya primero las paredes de su canal de alimentación horizontal, formando el túnel en forma de L con sus manos. Las paredes deben tener al menos 2 pulgadas de grosor. Más grueso es mejor para el aislamiento y la integridad estructural. Forme las esquinas con cuidado. Mantenga el canal interior despejado. Use piedras planas pequeñas o trozos de ladrillo roto para revestir el fondo del canal de alimentación. Esto le da a la madera en llamas una superficie sobre la cual descansar y permite que el aire circule debajo del combustible, lo que mejora la combustión. Construya la chimenea vertical hacia arriba desde la esquina de la L. Mantenga las paredes gruesas. La construcción de cob es naturalmente más aislante que una construcción de ladrillo porque no hay espacios de aire en las juntas. Es una estructura monolítica, lo que ayuda a mantener la temperatura de la cámara de combustión. Alise las paredes del canal interior tanto como pueda con los dedos mojados. Un interior liso reduce la turbulencia y mejora el tiro. Permita que la estructura se seque antes de su primer fuego. En condiciones cálidas y secas, esto podría tomar de 12 a 24 horas para la superficie. Para un curado completo que evite el agrietamiento por choque térmico, 48 horas o más es mejor. Cuando la encienda por primera vez, comience poco a poco. Un fuego modesto durante 20 minutos, luego deje que se enfríe por completo. Haga esto 2 o 3 veces antes de hacerla funcionar a temperatura máxima. Está templando la arcilla. El mismo proceso se utiliza para curar una sartén de hierro fundido nueva o un horno de ladrillos. El ciclo térmico gradual, mientras el material todavía está parcialmente verde, evita el agrietamiento violento que ocurre cuando la arcilla completamente húmeda
alcanza la temperatura máxima de combustión de una sola vez. Ahora va a operarla porque la técnica importa tanto como la construcción. Alimente su combustible horizontalmente en la abertura de alimentación. La madera entra por el lado, no desde arriba. Empújela hasta que la punta del combustible apenas entre en la cámara de combustión en la base de la chimenea vertical. Este es el punto crítico. Desea que el extremo ardiente de su combustible esté justo en la esquina de la L, en la parte más caliente del fuego. A medida que la madera se quema, la empuja más hacia adentro. No está haciendo un gran fuego. Está alimentando una quema continua y controlada en un solo punto preciso. Esta es la parte contraintuitiva de la estufa cohete para las personas acostumbradas a los fuegos abiertos. Menos madera a la vez, empujada hacia adelante continuamente, produce más calor que una gran pila ardiendo caóticamente. La estufa funciona correctamente cuando la llama es atraída poderosamente hacia arriba a través del canal vertical y puede escuchar, realmente escuchar, un rugido bajo o un siseo proveniente del tiro. Ese sonido es la estufa respirando. Significa que las temperaturas de combustión son lo suficientemente altas como para que los gases se enciendan por completo. El tiro es fuerte y la eficiencia térmica está cerca del máximo. No debería haber casi nada de humo en la parte superior de la chimenea. Un poco de vapor blanco cuando comienza, especialmente en clima frío, y luego casi nada una vez que alcanza la temperatura. Si ve humo denso, la estufa aún no está lo suficientemente caliente. Dele unos minutos. Siga alimentando combustible pequeño, y el humo se disipará a medida que aumente la temperatura de la cámara de combustión. La colocación de la olla es importante. La olla debe asentarse cerca de la abertura de la chimenea, a una distancia de media pulgada a 1 pulgada, para capturar el máximo calor de los gases ascendentes. Demasiado alta, y el calor se dispersa antes de llegar a la olla. Demasiado baja, y ahogará el tiro. Use sus soportes de olla de ladrillo o piedra para ajustar la altura. Use combustible de diámetro pequeño. Este no es un fuego para troncos. Los palos no más gruesos que su muñeca son ideales. El combustible de menor diámetro tiene más área de superficie en relación con el volumen. Se enciende más rápido, se quema más completamente y se alimenta más fácilmente en el canal horizontal. La madera seca y muerta es mejor que la madera verde, porque contiene menos humedad que debe eliminarse antes de que pueda ocurrir la combustión. La madera húmeda roba calor y produce humo. Si solo tiene madera verde, pártala y déjela reposar cerca de la estufa mientras está funcionando para presecarla antes de introducirla. Pongamos la eficiencia en términos concretos, porque los números son los que hacen que valga la pena entender este diseño. Una fogata abierta estándar que cocina una olla de agua convierte aproximadamente del 10 al 15% de la energía térmica del combustible en calor, que realmente llega al recipiente de cocción. Una estufa cohete optimizada convierte del 40 al 50%. Algunos diseños altamente refinados superan eso. Esto significa que puede cocinar la misma comida en una estufa cohete, usando aproximadamente 1/4 de la leña que quemaría en un fuego abierto. En un escenario de supervivencia donde la recolección de combustible requiere tiempo y energía que no puede desperdiciar, ese multiplicador es la diferencia entre lo manejable y lo agotador. La estufa cohete fue formalizada como diseño en la década de 1980 por el Dr. Larry Winiarski en el Centro de Investigación Aprovecho, cuyo trabajo sobre la combustión eficiente de biomasa ha informado desde entonces la tecnología de cocción en más de 100 países. Los principios subyacentes, sin embargo, son más antiguos. Las cámaras de combustión cerradas con canales de tiro verticales aparecen en diseños históricos de estufas en múltiples culturas, que se remontan a siglos atrás. Lo que hizo Winiarski
fue aplicar rigor de ingeniería a la geometría y documentar la física de una manera que permitió que el diseño se reprodujera y enseñara sistemáticamente. El resultado es un diseño que es simultáneamente antiguo en principio y preciso en ejecución. Lo suficientemente simple como para construirlo con escombros, lo suficientemente eficiente como para que los ingenieros aún lo estudien. Una cosa más que vale la pena entender antes de ir a construir una. La estufa cohete casi no produce humo cuando funciona a temperatura. Esto importa por razones más allá de la calidad del aire. El humo es visible. El humo viaja. El humo anuncia que alguien está cocinando, lo que le dice a cualquiera que esté mirando que hay alguien presente, que tienen comida y que tienen fuego. En un escenario donde la discreción es una consideración de supervivencia, la diferencia entre un fuego abierto humeante y una estufa cohete casi sin humo es la diferencia entre ser invisible y ser una bengala de señales. Este no es un punto trivial. Es el tipo de detalle operativo que separa a las personas que han pensado cuidadosamente en la supervivencia de las personas que no lo han hecho. Constrúyala ahora. Una versión de ladrillos apilados en seco toma 45 minutos y 16 ladrillos. Pruébela en su patio trasero, mientras las condiciones sean tranquilas y haya poco en juego. Aprenda cómo se siente el tiro cuando la estufa funciona correctamente. Aprenda cuánta leña por hora consume un buen fuego. Aprenda cómo interactúan los diferentes tamaños de ollas con la geometría de la chimenea. Deje que sus manos entiendan esto antes de que sus manos tengan que hacerlo bajo presión. Porque cuando el propano se acabe y el fuego abierto esté quemando sus reservas de combustible y el humo vaya a todas partes, querrá saber ya cómo construir algo mejor. Si esta historia cambia la forma en que ve los restos de madera en su jardín, por favor, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia vital de supervivencia que el mundo moderno ha olvidado. Comience a construir su resiliencia hoy. El próximo tesoro esencial de conocimiento se abrirá pronto.